En las montañas frías del norte de España, entre caminos de piedra y bosques que apenas dejan pasar la luz, existe un monasterio abandonado que los habitantes del pueblo evitan desde hace décadas. No aparece en guías, no figura en mapas turísticos, pero todos lo conocen. Lo llaman el monasterio de San Aurelio, y dicen que allí vive una sombra que no solo aparece, sino que responde cuando alguien habla en voz alta. La historia comienza con Clara, una fotógrafa aficionada que viajó al pueblo para capturar lugares abandonados. Llegó un viernes por la tarde, justo antes de que comenzara una tormenta. En la taberna del pueblo, preguntó dónde estaba el monasterio. Los clientes dejaron de hablar. El dueño le dijo: nadie va allí. No después del atardecer. Clara sonrió, pensando que era una exageración local. Entonces, el hombre agregó algo que la hizo dudar. En si escuchas una voz dentro, no respondas. Aún así, Clara subió al coche y tomó el camino de tierra hacia el monasterio. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio. Ni pájaros, ni viento, ni insectos, nada. La fachada del monasterio estaba cubierta de hiedra, y las ventanas eran solo agujeros oscuros que parecían observarla. Clara entró por la puerta principal, que estaba entreabierta, como invitándola a pasar. El eco de sus pasos resonaba con una claridad inquietante. Sacó su cámara y empezó a tomar fotos. Cada disparo de la cámara sonaba demasiado fuerte. En la sala principal, donde antes oraban los monjes, Clara vio algo extraño. Todas las velas estaban derretidas en el suelo, como si hubieran sido encendidas hacía poco. Pero no había nadie allí. Al caminar entre los restos, escuchó un susurro muy suave en Ola. Clara se quedó inmóvil. Pensó que era el viento. Dio un paso más y otra vez, más cerca. Olan revisó detrás de una columna. Nada. Encendió la linterna del móvil y alumbró el techo, los pasillos, el altar en vacío, pero entonces lo escuchó de nuevo, esta vez justo detrás de ella. ¿Me ves? Clara gritó y giró, pero no había nadie. Aún así, el aire estaba tan frío que le ardían los pulmones al respirar. Luego notó algo peor en el suelo. Sobre el polvo había huellas frescas. No eran de zapatos, eran pisadas descalzas, y acababan justo detrás de ella. Clara empezó a caminar hacia la salida, pero el eco de sus pasos tenía un ritmo distinto. Cada vez que ella daba un paso, había un segundo paso detrás. Uno que no era suyo aceleró el paso. El segundo paso también corrió. El segundo paso corrió también, pero no había respiración, no había cuerpo, no había nada. Solo paso. Al llegar a la puerta principal, la encontró cerrada. Intentó abrirla, pero no se movía ni un centímetro. Desde el interior del monasterio escuchó cómo algo arrastraba objetos, como si estuvieran moviendo bancos o piedras. La sombra estaba activa. En pánico, Clara corrió hacia la sacristía, buscando otra salida. Allí, en medio del polvo, encontró un antiguo cuaderno. En la portada decían Diario del hermano Mateo. Lo abrió rápidamente. Las últimas páginas estaban escritas con desesperación. La sombra no tiene forma. La sombra no tiene ojos. La sombra responde cuando la llamas. La sombra no debe escuchar tu voz. Clara sintió un nudo en la garganta. Entonces, una voz muy suave pronunció, imitando la entonación del diario en la sombra: escucha. Clara tiró el libro y retrocedió. Las velas del suelo se encendieron solas, una por una, creando un camino de luz que avanzaba hacia ella. No era una bienvenida, era una orden. A medida que las llamas se acercaban, Clara retrocedía hacia una esquina. Su respiración temblaba. En ese instante vio, por primera vez, un reflejo de lo que la seguía Anne en un vidrio roto del suelo. Detrás de ella había una figura oscura, alta, que no tenía cara, pero cuya cabeza se inclinaba como si la estudiara. Cuando Clara se giró, no había nada. Desesperada,
Empezó a gritar. ¿Quién eres? Déjame salir. La voz respondió desde todas partes. Estoy aquí. Luego, desde atrás, detrás de ti. Y, finalmente, desde dentro de su oído, te veo. Clara cayó al suelo y gateó hasta una puerta lateral que daba al claustro. Corrió bajo la lluvia, pero algo la seguía. No era una figura física, era una sombra que se movía más rápido que ella, cortando la luz, oscureciendo todo lo que tocaba. Al llegar a la zona de celdas, vio que una puerta estaba abierta. Se lanzó dentro y cerró con fuerza. La habitación estaba completamente vacía, excepto por una frase tallada en la pared. No respondas. Clara se tapó la boca, no debía emitir ningún sonido, pero entonces escuchó una respiración suave al otro lado de la puerta y unos dedos que empezaban a entrar por la rendija inferior, arrastrándose lentamente hacia ella. La sombra quería entrar. Las luces de su móvil parpadearon y luego se apagaron. Clara sabía que si gritaba, si hablaba, si respondía, la sombra la encontraría. Permaneció en silencio absoluto durante minutos eternos. Los dedos desaparecieron. La respiración se alejó. El pasillo quedó en silencio. Al amanecer, la puerta se abrió sola. Clara salió temblando, corrió hasta su coche y se marchó sin mirar atrás. Cuando llegó al pueblo, fue directamente a la taberna. El dueño la miró y dijo: «Han sobreviviste. Entonces, escuchaste la regla». Clara preguntó qué era realmente la sombra. El hombre respondió: «Han un espíritu que murió aquí hace siglos. Se alimenta de voces humanas. Cada vez que alguien habla, la sombra sabe dónde estás. Por eso respondía, por eso te seguía». Clara se quedó helada. El dueño añadió: «Por eso nadie entra allí, porque una vez que la sombra te escucha». Hizo una pausa y la miró con seriedad absoluta. «Ya nunca te olvidarán desde aquella noche». Clara nunca volvió a responder cuando escuchaba su nombre en lugares vacíos, porque a veces, en habitaciones silenciosas o túneles oscuros, todavía oye un susurro suave, familiar, que dice: «Estoy aquí».